que no se da siempre en este mismo tiempo. Pero nosotros tenemos libertad, tenemos que dar gracias al Señor de aprovechar cada vez que la iglesia se reúne, que la congregación lleva a cabo sus actividades, que por cierto no es tanto, ¿no? Si tomamos a veces algunos ejemplos de nuestro alrededor, a 3 cuadras de mi casa hay un grupo de evangélicos de la asamblea en Argentina, conocido como Asamblea Pentecostal, y suelo verlo que tienen actividad toda la semana, excepto viernes en la noche. Siempre están, ¿no? Y con entusiasmo, porque inclusive está cerca de mi casa, 3 cuadras más o menos. Y les suelo escuchar a cantar de mi casa a la noche, a veces cuando están. Y evidentemente tienen sus motivos. Nosotros en realidad tenemos poca actividad. Aprovechemos, hermanos, sobre todas las cosas que aún podemos hacerlo y además que estamos en condiciones físicas para poder hacerlo, que también es otro tema, que podemos estar. Si le comenté, aquí mi suegra falleció en el mes de enero, pero antes ella estuvo 8 años en cama total, doble fractura de cadera, y mi esposa, que iba a cuidarla varias veces a la semana, contaba que mi suegra oraba y pedía al Señor poder volver a caminar para asistir a la reunión. Ese era su deseo, caminar para asistir a la reunión. No pudo hacerlo, de verdad. Y cuando nosotros estamos en esta condición física que podemos movilizarnos, podemos venir, a veces nos aprovechamos, ¿no? Dedicamos a otras cosas. Y lo que pasa no puede volver. Lo que dejamos de hacer hoy no podemos hacerlo ya. Así que aprovechemos, hermanos, el tiempo. Vamos a continuar considerando el libro de Primera de Corintios. Como recordarán, estamos en el capítulo 3 todavía. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo en el año 57, aproximadamente de esta era cristiana, estando él ministrando en la congregación Éfeso. Es una de las pocas cartas que él escribe estando en libertad. Las otras, varias de ellas, lo escribió estando detenido en Roma. Él está en Éfeso y escribe a aquella congregación para corregir errores en primer término y también para responder a preguntas que le hicieron. Y el capítulo 1, del versículo 10 en adelante, hasta el capítulo 4, versículo 21, él trata un tema puntual que se estaba dando en esa congregación, y era que había divisiones en medio de ello, o partidos, o partidismo, detrás de hombres. Hombres, por cierto, muy valerosos, muy reconocidos en el ámbito de la iglesia, nada más ni nada menos que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Apolos el otro, y no solo hasta ahí llegaron, sino que esa numerosa congregación, evidentemente era numerosa, se habían dividido en 4 bandos, vamos a decirlo así, en nuestro término, y los otros se consideraban que ellos solamente eran de Cristo. Pablo trata este tema y va viendo en diferentes formas para hacerle ver que eso era un error, que eso no era beneficioso para ninguno de los que integraban la congregación y lógicamente también afectaba al conjunto de la congregación. En el capítulo 3, donde estamos considerando,
Pablo le dice que esa situación que estaban viviendo era el resultante de una falta de madurez espiritual. Eran inmaduros, le trata como a niños. El primer versículo está claramente eso, dice, ustedes son niños espirituales. Él le dice que cuando él estuvo allí, porque él estuvo, fue el instrumento humano usado por Dios para el establecimiento de esa asamblea local. Esto se relata en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Él estuvo ahí 18 meses ministrando. Habían pasado a esta carta ya casi 5 años de ese inicio. Y que ellos no habían madurado espiritualmente. Entonces, como niños espirituales, sin crecimiento espiritual, ellos estaban en esa disputa. Ya consideramos eso y vimos hasta el versículo 15. Recordar nada más lo último que vimos. Es lo que entendemos en el contexto de la palabra, que habrá un tiempo, futuro por cierto, donde cada salvado tendrá que rendir cuenta ante el tribunal de Cristo para ver su accionar o su vida o su servicio en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice el apóstol Pablo en el versículo 13, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Estoy leyendo 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La Biblia en diferentes momentos nos declara esta verdad de que en un tiempo determinado, futuro, como dije, nosotros vamos a rendir cuenta cómo hemos edificado o cómo hemos aportado en nuestro servicio a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pablo aquí dice que ese día se verá claramente y algunos recibirán recompensa por lo que han hecho y otros no recibirán recompensa. Ese es el tema aquí. El tribunal de Cristo es únicamente y exclusivamente para los salvados. Y allí será el tiempo cuando el Señor premie el servicio brindado a Él y también se verá reflejado aquellos que no han servido adecuadamente, como Él considera en los versículos anteriores, y no recibirán recompensa. Hoy se leyó en la Cena del Señor un versículo de Efesios 2:10, dice que nosotros hemos sido salvados por gracia sin necesidad de obras, porque la obra para nuestra salvación lo llevó a cabo el Señor Jesucristo muriendo en la cruz. La salvación es por pura gracia, regalo de Dios, pero nosotros hemos sido salvados para buenas obras. Estamos equipados para buenas obras, el cual Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa buena obra o esas buenas obras se manifiestan en nuestra vida. En el contexto de la palabra, en Gálatas Pablo dice el fruto del Espíritu, es decir, producto de la residencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos da el poder y la fuerza para vivir en buenas obras en nuestra vida personal, pero también se refleja en lo que hacemos
a nivel congregacional, a nivel de asamblea, de cómo estamos nosotros usando nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos y aún nuestros recursos para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese día futuro, en el tribunal de Cristo, el juez justo, como solamente es el Señor Jesucristo, retribuirá a cada uno conforme ha sido su servicio. Qué extraordinario, o cuán alcance extraordinario es la obra de Cristo para salvarnos, ¿no? No solo que nos salvó de la condenación eterna del infierno, sino preparó buenas obras para que anduviésemos en ella. Nos ha dado el Espíritu Santo, que es el que nos da el poder para vivir en buenas obras. Y no solo eso, sino que el servicio que brindamos en este tiempo, Él nos va a recompensar en la eternidad. Cuando vivimos en esta expectativa o a la luz de ese hecho futuro en que vamos a ser premiados, la motivación para servir es realmente inmensa. Así como alguien se prepara intensamente para llegar a tener en el futuro un título, en la facultad, por ejemplo, y dedica día y noche, hora de sueño, sacrificios, privaciones de cosas, porque su objetivo es llegar a tener ese título por el cual está dedicando tiempo, le motiva a seguir. De esa misma manera, hermanos, debemos pensar en el tribunal de Cristo para recibir la recompensa que Él preparó de antemano. Y eso nos va a motivar. Entonces haremos las cosas con alegría. La motivación será correcta. No buscando en este tiempo, en este presente, el reconocimiento que a veces viene y a veces no de nuestro propio hermano. Pero ese no debe ser el objetivo. No debemos servir como para lo que nos están viendo, los ojos de los que nos rodean, porque no puede ir más allá de lo que ve. Solamente los ojos tan profundo y tan escrutador de nuestro Señor Jesucristo es el que sabe cuál es la motivación que tenemos, y ese día Él la premiará. Versículo 16 en adelante, Pablo trata en estos dos versículos 16 y 17 que vamos a considerar ahora, es en este presente. Los versículos anteriores tenían que ver con el hecho futuro, la consecuencia de nuestro servicio en el futuro. Versículo 16 y 17 va a tratar de las consecuencias de lo que hacemos en este presente, ahora. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo durante toda esta carta utiliza varias veces esta frase que encabeza este versículo. ¿No sabéis? No es que ellos no sabían. 7 veces lo utiliza durante toda la carta esta frase. Y el no sabéis aquí tiene que ver es recuerden lo que yo ya le dije. Como decir en otros términos, ¿se han olvidado lo que yo le dije? Pablo estuvo 18 meses en esa congregación. Imagínense lo extraordinario que habrá sido disfrutar la presencia del apóstol Pablo, trayendo las verdades, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios y trayendo estas verdades. Es decir, que ellos recibieron lo que él dice en los versículos anteriores, yo planté,
Apolo regó, no solo él, sino Apolo vino después de él a esa congregación, y Apolo también era un hermano muy instruido y sin ser apóstol, pero sí fundado en las verdades fundamentales de las Escrituras, se encargó de transmitir las verdades que ellos habían recibido. Ahora, evidentemente, si durante este libro él repite varias veces esto, no sabéis, evidentemente los hermanos de Corinto eran de muy frágil memoria o eran muy tercos a entender la verdad. Pero no nos enfoquemos tanto en ello, sino miremos nuestra propia realidad. ¿Cuántas verdades hemos sido enseñados y a veces pareciera que nadie nos ha dicho eso? Nuestra mente es frágil, evidentemente. Olvidamos las cosas. Pero más que nuestra mente frágil, tenemos otro problema, es que dentro de nuestro aún sobrevive y actúa la antigua naturaleza que está siempre en actitud de desobedecer a nuestro Dios. Por eso la Biblia nos llama constantemente a no dar lugar a la antigua naturaleza y vivir lleno del Espíritu y guiado por el Espíritu Santo de Dios, que es de la única manera en que nuestros actos se conformarán a los propósitos de Dios. Pero ¿qué es lo que ellos habían olvidado? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Para la palabra templo, que se utiliza ahora en este versículo, hay en realidad dos palabras para definir el templo, y tomando como referencia el templo del Antiguo Testamento, donde Dios se manifestaba. Primeramente estaba el tabernáculo, donde Dios se manifestaba, y después la construcción del fastuoso templo que edificó Salomón. Había una palabra que era para referirse a todo el edificio en general. Lo exterior, lo interior y todo lo que había allí. Y había otra palabra, el cual Pablo utiliza ahora, que era el lugar más santo que existía dentro del tabernáculo primeramente y después dentro del templo, que era el lugar santísimo. El lugar reservado exclusivamente para que una persona, una vez por año, entrara a presentar sacrificio por los pecados de ignorancia en el antiguo pacto. Pablo se refiere con esta palabra que la iglesia de Dios es ahora el lugar santísimo. Templo de Dios, morada de Dios. Fíjense el valor que tiene la iglesia del Señor. Está equiparado a ese lugar santísimo del Antiguo Testamento, donde Dios se manifestaba. Ahora, en esta dispensación de la gracia de Dios, la iglesia es el lugar santísimo. Pablo utiliza en esta carta 2 veces este término, pero en el capítulo 6, cuando Pablo se refiere al templo, está hablando no de la iglesia, sino que está hablando del cuerpo de la persona. Eso está en el capítulo 6, versículo 12 al 15. Pero en este contexto, Pablo se está refiriendo a la iglesia en su conjunto y a la manifestación de la iglesia que se da en cada asamblea local. ¿No sabéis o se olvidaron que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros o entre vosotros? Hermanos, si reflexionamos sobre esta verdad, cuán privilegiado debemos considerarnos
de pertenecer a la iglesia del Señor, donde Dios mismo está, donde Él ha hecho su residencia en este tiempo. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sin duda que Dios en todo tiempo se ha manifestado al hombre en diferentes tiempos y maneras. En su trato con el pueblo de Israel se manifestaba en el tabernáculo de reunión, luego en ese templo que construyó Salomón, y en este tiempo Dios se manifiesta y está como residente en la iglesia suya, la iglesia del Señor. Siendo esto real, cuánta importancia debemos darle a la iglesia en general, en su conjunto, pero mucho más donde cada uno de nosotros actuamos en este tiempo, el lugar donde nos congregamos, no el lugar físico, sino la iglesia que componemos cada uno de los salvados. El carácter sagrado de la iglesia del Señor no es cualquier cosa. No es sencillamente la compañía de personas salvadas, aunque esto es cierto. Es mucho más allá que esto. Y tiene un valor superlativo por el cual verdaderamente cada uno de nosotros tendríamos que tener mucho más cuidado cómo es nuestro accionar en medio de la iglesia. En la iglesia se manifiesta la santidad de Dios, el poder de Dios, su justicia. La iglesia es hoy el testimonio visible de Dios en el mundo. No hay otra manera que Dios se manifiesta al mundo, sino es a través de la iglesia. Y como iglesia, sin duda que debemos transmitir el carácter de Dios, de un Dios celoso de buenas obras, un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios de gloria. Lamentablemente es una realidad también que muchas veces esto no sucede de la manera que debería ser. Ahora el apóstol Pablo le dice morada de Dios, templo de Dios. Ahora, en el versículo, vamos a citar otro versículo antes de pasar al versículo 17, como el apóstol Pablo también escribiendo a los Corintios le dice esta verdad. Capítulo 14. Vamos a leer capítulo 14. Versículo 23. Ahí Pablo, el contexto es el desarrollo de los dones y particularmente el don de lengua. Pero vamos a tomar el concepto de
morada de Dios, templo de Dios. Dice versículo 23 del capítulo 14 de Primera de Corintios: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis loco? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y Pablo allí está tratando el desarrollo de los dones y el orden de los dones, de qué manera había que hacerse, cómo se debía desarrollar las cosas, y termina el versículo 40 de este párrafo: pero hágase todo decentemente y con orden. Hoy me sorprendió ver dos carteles, uno a la entrada y otro acá, ¿no? ¿Qué dice allí? Pautas de comportamiento. No me puse a leer detenidamente, y acá a la distancia no puedo ya leer. Pero sin duda la idea es cómo nos comportamos en este lugar, ¿no? ¿Cómo nos comportamos? Si bien eso tiene que ver con orden, el versículo que cité, con orden y decentemente, pero nuestro comportamiento en este lugar tendría que estar acorde a lo que sucede en este lugar. ¿Y de quién es este lugar? Que Dios está en medio de nosotros. Ahí, capítulo 14, Pablo dice que el incrédulo, si ustedes hacen de las cosas de una manera determinada, algunos le dirán que están todos locos, le dice. Pero si hacen de otra manera, vendrá un incrédulo y estará en medio de ustedes y dirá y manifestará, dirá: verdaderamente Dios está en ese lugar, está entre vosotros, por la forma que se están realizando las cosas. Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez la oportunidad de entrar a un lugar donde se lleva actividad de la Iglesia Católica, una catedral, por ejemplo. ¿Entraron alguna vez? Yo les digo que no es pecado, salvo caso que vayan a confesar sus pecados en ese lugar. A mí me gusta como lugar histórico ese lugar. Y esta última vez que estuve en Brasil, estando en San Francisco, siempre voy a un lugar ahí histórico y está una de las iglesias más antiguas construida en Brasil. Y uno entra en ese lugar, aunque no haya ninguna actividad, hay algo ahí de solemnidad, ¿no? Nadie, me imagino, se le ocurre entrar en ese lugar y estar silbando, gritando o haciendo cualquier cosa. Y si así lo hicieran, me imagino que te van a sacar de ese lugar. Hay una famosa basílica, o el lugar más importante en Capital Federal, y me fui un día en una fiesta patria de la Argentina, y por curiosidad fui a ver un desfile militar, pero antes está el famoso Te Deum que se lleva a cabo ahí, y uno entra a ese lugar y hay un nivel de solemnidad impresionante. No vuela una mosca, como se decimos nosotros, ¿no? No estoy de acuerdo con nada de lo que ellos son, ¿no? Desde ya es todo idolatría y todas esas cosas. Pero la reverencia que uno se maneja en ese lugar, ¿no? Tenemos que aprender algunas cosas de eso, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud y nuestro comportamiento personal cuando venimos a estar en este lugar? Pero Pablo, más allá que cómo nos comportamos, va
apuntar a algo mucho más importante, sino de qué manera mi actitud, mi vida, lo que yo soy, lo que yo hago, puede atentar contra la iglesia del Señor. Dice el versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué severa advertencia, ¿no? Si alguno destruyere el templo de Dios. ¿Se puede destruir la iglesia del Señor? Es una pregunta. Claro, no vamos a hablar de este edificio, estamos hablando del cuerpo místico del Señor, lo que componemos todos los salvados de todos los tiempos y que se manifiesta en este lugar, la iglesia del Señor. Si alguno destruyere. Fíjese que Pablo no menciona a alguien en particular, sino está hablando para todos. Si alguno destruyere, siendo este lugar un lugar verdaderamente donde Dios se manifiesta, su iglesia, el templo de Dios, tan santo y tan sagrado, evidentemente, si alguien osara destruirla o atacarla, Dios tomaría carta en el asunto. Y Pablo tenía una experiencia muy personal con respecto a esto, ¿no? Él, antes de conocer al Señor Jesucristo como su Salvador, se encargó de perseguir a la iglesia, ¿no? Vemos allí cuando apedrean a Esteban, en el capítulo 8 de Hechos, dice que él estaba consintiendo con la muerte de Esteban. Dice el capítulo 8, 7 relata el apedreamiento de Esteban, y dice el versículo 3 del capítulo 8, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Y capítulo 9 nos relata la conversión de él. Y en ese encuentro en el camino, dice el versículo 3 del capítulo 9, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Leímos nosotros en el capítulo 8 que él perseguía a la iglesia. Pero acá en la confrontación del Señor Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Ahí vemos una clara identificación del Señor Jesucristo, nada menos que con la iglesia del Señor. Y esa persecución que él estaba llevando a cabo, lo toma personalmente el Señor Jesús y le confronta a Saulo en ese momento, y le dice, ¿por qué me persigues? Es decir, cualquier cosa que alguien osara hacer en contra de los salvados y en contra de la iglesia, es directamente en contra de Dios y en contra del Señor Jesucristo. Ahora él dice, volvemos al capítulo 3, versículo 17, él dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Qué será esto de destruir, no?
Imaginémonos lo que Dios es posible de hacer, el Dios todopoderoso, el Dios que en su enojo y en su ira una vez destruyó toda una civilización por un diluvio. Se salvaron única y exclusivamente Noé, su familia, 8 personas. Tenemos otro juicio de Dios cuando destruyó Sodoma y Gomorra y por fuego y 2 ciudades vecinas más. Imagínense lo que Dios puede hacer. Ahora, ¿qué destrucción se referirá a esto? Y además pensemos, ¿a quién Pablo se está refiriendo? ¿A personas salvadas o personas incrédulas? Desde ya que la carta es una iglesia, ¿no? Y la advertencia es para salvados. Es que Dios entonces puede destruir a una persona salvada. Claro, no pensemos en diluvio ni en fuego, porque solamente hice referencia a eso para que pensemos lo que Dios es capaz de hacer. Esta palabra, destruirá a él, es muy importante en su contexto y en su original. La palabra es corromper, echar a perder, hacer ineficaz su obra o detener su obra. Hermanos, si tomáramos en serio esta advertencia, tendríamos mucho cuidado de cómo nosotros, en nuestro accionar, en nuestro hablar, en cuanto a la iglesia del Señor. Él dice, Dios destruirá a esa persona, a ese individuo. La historia de la iglesia del Señor está llena de personas que destruyeron o intentaron destruir la iglesia del Señor, arruinando testimonios, asambleas, con muchas formas. El personalismo, el orgullo, el intento de usurpar el único derecho que tiene el Señor Jesucristo sobre su iglesia, gente que han intentado de una u otra manera usurpar ese derecho, la cabeza y autoridad de la iglesia, con ideas, con falsas doctrinas. Dios ha ejecutado su juicio. Y pensemos que está hablando para personas salvas, no para incrédulos. Mismo que Pablo en su incredulidad fue confrontado por el Señor para salvación, diciéndole, me estás persiguiendo a mí. Pero aquí es para personas salvadas. Ahora, ¿cuál era el peligro que estaba teniendo la iglesia de Corinto? ¿Qué es lo que estaba tentando en contra de la iglesia? Había varias cosas ahí. Pero lo primero que Pablo está tratando era el personalismo, era la división en medio de la iglesia del Señor. Hermanos, las divisiones atentan en contra de la iglesia del Señor. La Biblia llama constantemente a vivir en unidad. La oración del Señor Jesucristo, expresado en el Evangelio de Juan, capítulo 17, hay una constante referencia a que la iglesia del Señor ha de permanecer en unidad, manifestarse en unidad, y además hay una promesa que si nos amamos los unos a los otros y somos verdaderamente unánime entre nosotros, el progreso del Evangelio para salvación será evidente. Y Pablo, escribiendo a los hermanos en Efesios, le dice, solícitos en guardar la unidad. En Filipenses trata con 2 hermanas
que estaban atentando en contra de la unidad. Cuán grave es, hermano, entonces, intentar hacer divisiones en medio de la iglesia del Señor. Lamentablemente la historia está llena de estas tristes experiencias y aún en este tiempo podemos ver a nuestro alrededor divisiones, personas que se introducen o están dentro de la iglesia del Señor y tratan de crear grupos, ¿no? De aquí para allá. Dije yo hace un tiempo, y doy gracias siempre al Señor por esto cuando hago memoria de esta congregación, que ya llevamos 21 años en este lugar, que nunca tal cosa nos ha sucedido, y ruego al Señor de todo corazón que tal cosa no nos suceda. Que seamos solícitos en guardar la unidad. Porque el que osara tal cosa, la advertencia es: Dios destruirá al tal. Hará su obra, dice otra traducción, infructuosa. Frustrará su vida. Hermano, seguramente lo que tenemos más años en esto, y yo me considero el más años de ustedes en este aspecto, creo que de todos los presentes acá, excepto la mamá de Rodrigo, yo creo que soy el que más años tengo, doña Marta a lo mejor. ¿O será que Marta más joven? Capaz que es más joven que yo, Marta. Pero tengo muchísimos años de que tengo uso de razón en medio del pueblo de Dios. Y he visto, y he estado tristemente hablando, en lugares donde personas mezquinas, personas con intereses personales, el intento del liderazgo sin la aprobación del Señor, han dividido iglesia. Y también he sido testigo que esas personas han recibido la disciplina del Señor. Dios ha destruido sus vidas. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con estas cosas. Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A veces queremos aplicar este versículo a los incrédulos, si bien es cierto que el incrédulo un día cosechará definitivamente en el infierno su incredulidad y todo lo malo que ha hecho. Pero este versículo está en el contexto dirigido a los creyentes y es una advertencia para los creyentes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Porque Dios destruirá al tal. Ahora, no solamente las divisiones atentan en contra del templo de Dios, sino también atenta en contra del templo de Dios aquellas conductas personales que ponen burla en contra de la iglesia del Señor. En el capítulo 5, Pablo trata con uno que estaba en esa congregación y que estaba tratando, atentando, destruyendo el testimonio de esa asamblea local. Mi testimonio personal también atenta en contra de la iglesia del Señor y que se manifiesta en la asamblea local. Dice Pablo, capítulo 5, versículo 3, ciertamente yo, ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Este hermano, vamos a decirlo porque la Biblia da a entender claramente que era un hermano, estaba viviendo una vida personal escandaloso, moral, que Pablo le dice que ni se nombraba entre los incrédulos lo que él estaba haciendo. Pablo le dice, saquen a esa persona y sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. La tolerancia en medio de la congregación de actos evidentes de inmoralidad, sin juzgar la iglesia, atenta en contra de la iglesia del Señor. Hermanos, no podemos hacer la vista gorda como estaban haciendo estos en Corinto, que Pablo le dice, ustedes están envanecidos, ustedes están dejando pasar. Estaban aplicando lo que se dice ahora, todo paz y amor y no podemos juzgar a nadie. Y el que está sin pecado que tire que arroje la primera piedra, toda esa frase que se utiliza para justificar pecados escandalosos en medio de la iglesia del Señor. Eso también destruye el testimonio local. Pablo le dice, saquen a ese que está ahí, en medio. Capítulo 11 de Primera de Corintios, pasaje muy conocido, donde el apóstol Pablo pone en orden de cómo celebrar la cena del Señor y en qué condición había de participar las personas de el memorial. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Saben que esa palabra duermen es lo que se llama un eufemismo o una manera de decir, y muchos han muerto. Dios había dado fin a la vida de algunas personas que estaban atentando por su vida desordenada a la iglesia del Señor. Evidentemente, Dios sigue con el mismo principio en este presente, porque no debemos, queridos hermanos, ignorar que hay muchas personas, muchos hermanos que lamentablemente han atentado en contra de la iglesia del Señor y han caído bajo el juicio de Dios. Vemos muchas vidas frustradas, sin fruto. Hará su vida infructuosa, no tendrá fruto. Otra cosa que atenta en contra de la iglesia del Señor es las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, los falsos maestros. Por eso cuán importante es velar constantemente aquello que tenemos la responsabilidad de conducir, de que lo que se diga y se enseñe sea conforme a la palabra del Señor. La verdad revelada una vez y para siempre a los santos. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo del Señor, el cual sois vosotros, santo es. Verdaderamente, el Señor al principio mismo de su iglesia, en el libro de los Hechos, que es un libro histórico inspirado, nos relata los principios de la iglesia del Señor y de qué manera Dios verdaderamente trataba los pecados personales en medio de la iglesia. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira.
¿Se acuerdan la historia? Yo lo relato, ustedes lo saben, capítulo 5. 2 personas, un matrimonio, siendo impulsado por la actitud de Bernabé, que había vendido una heredad y había traído a los pies de los apóstoles para que ellos administraran esos recursos. Y seguramente viendo que le había dado reconocimiento, me imagino, a Bernabé, ellos también dijeron vamos a hacer lo mismo y vendieron una heredad que tenían, una herencia, recibieron cierto dinero y trajeron los pies de los apóstoles y le dijeron hemos vendido esto por $50,000 y aquí hemos traído los $50,000. Pero ¿verdad? No trajeron todo lo vendido. Habían vendido por 70, estoy poniendo un número nada más de referencia. Habían vendido por 70, se quedaron con 20 y trajeron 50. ¿Saben lo que le pasó a esa persona, no? Murieron por juicio divino. Dios destruirá al tal. ¿Cuál era ahí el engaño, la mentira? Querer mentir. Por eso, hermano, cuando yo hablo con algunos queridos, y puedo decir que son hermanos realmente, algunos de ellos que me dicen, bueno, creo que la iglesia del Señor no tiene poder porque no ha vuelto a la fuente del libro de los Hechos, particularmente donde vemos todos los hechos milagrosos que allí la iglesia llevaba a cabo. Y tenemos que volver a esa fuente, esa es la idea ahora, para que haya poder. Yo les suelo decir, yo no estoy muy seguro de volver al libro de los Hechos, con todos los hechos portentosos que había allí, y particularmente el capítulo 5, porque en ese capítulo se relata que el que intentaba mentir, Dios lo ejecutaba. Entonces tendríamos velorio casi toda la semana, más o menos. Y no estoy dispuesto a llorar toda la semana, así que dejemos de lado esa idea. Pero en el capítulo 5 del libro de los Hechos, nos relata esta historia como un principio, que Dios quiere una iglesia santa. Y estableció esto allí para hacernos ver que realmente Él destruirá al tal. Gracias a Dios que Él no ejecuta esta medida que ejecutó con Anías y Zafira, porque seguramente muchos de nosotros hoy tendríamos nada más que un recuerdo en este lugar y una lápida en el cementerio por haber hecho lo indebido en medio de la iglesia del Señor. Pero Dios sigue diciendo exactamente lo mismo, porque su palabra sigue siendo la misma y sus principios son los mismos. Dios destruirá al tal. ¿Cuánto temor reverente tendría que haber en nuestros corazones? Y tendríamos que evaluar nuestras vidas, nuestro accionar en medio de la iglesia del Señor. Hermanos, atacamos a la iglesia del Señor en una vida desordenada, una lengua descontrolada, cuando decimos cosas de nuestros propios hermanos, cuando murmuramos. ¿Saben? La palabra murmuración es hablar por lo bajo, con la intención de destruir el prestigio de alguien o de cosas. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos muestra ejemplos muy fuertes de cómo Dios ejecutó con las personas que murmuraron, ¿no? Nada menos que la hermana de Moisés, María, porque murmuró en contra de ¿quién? De su hermano Moisés. El Antiguo Testamento nos relata la historia de los de Coré, de una tribu allí, era de Leví, era la tribu de Leví, pero era la familia de Coré, que murmuró en contra de Aarón y Moisés, desacreditando su autoridad. El antiguo pacto, ¿no?
¿Cómo terminaron esa familia y todo su grupo? Les tragó la tierra. Claro, gracias al Señor diríamos, ¿no? Que ahora no se cumple ese mismo juicio, pero Dios tiene otra manera hoy de seguir juzgando a su pueblo. Sin duda que es mucho más manifiesto su gracia y su misericordia, pero el resultado es la misma. Dios hace su obra infructuosa. En este párrafo hemos visto en el versículo 9, que Pablo llama a la iglesia edificio de Dios, ¿no? Ahí tenemos, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, dos cosas, y edificio de Dios. Fíjense, ¿quién tiene el título de propiedad de la iglesia? Es de Dios, es su labranza, es su edificio. El versículo 11 nos habla que este edificio está sobre el fundamento único y exclusivo que es nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 16 nos dice claramente que es el templo de Dios, morada de Dios en el Espíritu. Y la advertencia está clara. El que intentare destruir el templo de Dios o destruyere, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, analicemos nuestras propias vidas, nuestra historia también, cómo hemos actuado hasta aquí. Pero lo bueno es que si podemos evaluar ahora este presente en nuestra vida, que estamos a tiempo de corregir nuestra vida. Porque Dios es grande en misericordia y, como dije hace un rato, no ha ejecutado los juicios que realmente podríamos haber sufrido si el Señor no hubiera sido misericordioso para con nosotros. En el antiguo pacto, quien atentaba contra la santidad de Dios era ejecutado. Los hijos de Aarón presentaron fuego inapropiado, fueron consumidos por fuego. El hecho de que vivimos en esta nueva dispensación de la gracia de Dios no es una licencia para actuar de cualquier manera en medio de su pueblo. Tenemos un gran privilegio. Tenemos una posición única en este tiempo, ser miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Dios, la cual el Señor Jesucristo compró con su propia sangre. Y nos da el privilegio de estar como miembros de una asamblea local, donde cada uno de nosotros debemos ser un instrumento de bendición para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No permitamos que seamos instrumento de destrucción, sino de construcción. Porque el que destruyere, Dios destruirá alta. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te seguimos dando gracias por este tiempo que podemos compartir en este lugar, la libertad que gozamos para poder reunirnos. Gracias porque tu palabra está en nuestras manos. Tu Santo Espíritu sigue obrando para iluminar nuestro entendimiento. Y esta verdad que acabamos de leer es vigente, es actual. La advertencia sigue siendo la misma. Obra en nosotros con tu palabra y tu Espíritu Santo para ver de qué manera estamos nosotros construyendo, edificando a tu iglesia. Para que en el día futuro, en el tribunal de tu Hijo Jesucristo, seamos recompensados conforme a nuestra labor. Y danos sensibilidad, sinceridad también en esto, para que no seamos instrumento de destrucción.
porque hay una advertencia. Para quien se atreve a destruir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Guárdanos ahora al salir de este lugar. Bendice a cada familia representada, bendice las actividades de esta congregación, cada ministerio que se viene llevando a cabo. Fortalece y anima a cada hermano y hermana que está comprometido en edificar a tu iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.